Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate Modalidad Virtual. En el tema de hoy vamos a hablar sobre las reformas constitucionales que se tramitan al interior de la Comisión Ocasional de Enmiendas del Parlamento Ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate Modalidad Virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Para conocer detalles del trabajo que lleva adelante la Comisión Ocasional, veamos el perfil de nuestra primera invitada, de la asambleísta Elizabeth Cabezas. Elizabeth Cabezas, economista, asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Presidenta de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales. Para complementar este diálogo, hemos invitado al asambleísta Héctor Muñoz. A continuación, revisaremos su perfil. Héctor Muñoz, abogado, asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Integrante de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales. Lo dicho, el Pleno de la Asamblea Nacional conformó una comisión ocasional para dar paso a los proyectos de enmienda a la Constitución y de reforma a la Carta Política. ¿Cuál es el detalle, cómo lleva adelante la sesión, el trabajo, esta mesa legislativa? Lo vamos a revisar en el siguiente video. Desde el pasado 10 de junio, la Comisión Ocasional de Enmiendas de la Asamblea Nacional inició el trámite del proyecto de reforma constitucional propuesta por el Comité por la Institucionalidad Democrática. El organismo ciudadano lo integran Rosalía Arteaga, Pablo Dávila, Simón Espinosa, José Ayala, Gustavo Novoa, Hernán Pérez Luz y Darwin Seraquibe. La propuesta busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reestructura a la Asamblea Nacional en bicameral y reubica a la Fiscalía General del Estado por fuera de la función judicial para darle mayor independencia según los proponentes. Debido a la emergencia sanitaria que vive el país por la presencia del coronavirus COVID-19, la mesa legislativa ha sesionado de manera virtual. El pasado 19 de octubre, los comisionados recibieron las observaciones de distintos movimientos y partidos políticos, entre ellos Diego Almeida, secretario ejecutivo del partido Izquierda Democrática. Explicó que el Consejo de Participación Ciudadana obedece a la conformación desde la Constitución del año 2008. Que la Constitución del 2008 fue una suerte de fanesca política, digamos, tratando de tropicalizar ciertas prácticas exitosas en varios países. De su lado, Paul Jacome, representante de Unidad Popular, indicó que las competencias del Consejo de Participación Ciudadana debe ir en el sentido de fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción. Evidentemente nosotros estamos de acuerdo con que el sistema que el Consejo de Participación Ciudadana o el principio de participación ciudadana se vio afectado con el transcurso del tiempo. El artículo 442 de la Constitución estipula que la iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos 2 debates y que el segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional en la Asamblea, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, vamos a saludar ya con nuestros invitados. Empiezo por usted, asambleísta Elizabeth Cabezas. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate.
gracias por este espacio y saludo afectuosamente a mi compañero Héctor Muñoz, quien comparte este día, este debate con nosotros. Claro que sí. Asambleísta Héctor Muñoz, gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial, Elizabeth. Qué gusto, Ricardo. Un saludo cordial a toda la gente que nos escucha. Claro que sí. Asambleístas, gracias por estar con nosotros nuevamente. Empiezo por usted, asambleísta Elizabeth Cabezas. Usted es la presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas, conformada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Pongamos un poco en contexto cuándo se conformó esta mesa legislativa y cuál es el trabajo que está llevando adelante en estos días. Gracias, Ricardo. Bueno, para informar y un saludo cordial a todos los ecuatorianos que nos están escuchando, justamente la Comisión de Enmiendas y Reformas a la Constitución es una comisión que viene trabajando desde hace varios meses atrás en función de una propuesta de enmienda que originalmente yo había presentado para que la Asamblea Nacional pueda asumir las funciones de designación de autoridades y ya no lo haga el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y en esa línea se han ido sumando algunas otras iniciativas que esta comisión las está tratando. Sin embargo, el tema que este momento nos aboca y que nos tiene trabajando de manera intensa es justamente una propuesta de reformas constitucionales que ha sido impulsado desde un grupo ciudadano llamado la Comisión por la Interinstitucionalidad Democrática. Y en este sentido, esta reforma contempla 3 puntos fundamentales que los estamos analizando, que es la desaparición del Consejo de Participación, la transformación de la función legislativa a una función bicameral y la autonomía de la Fiscalía. Estos 3 temas últimos los estamos tratando de manera intensa desde julio del 2019 y sobre todo desde junio, del 2020, en que la Asamblea Nacional ya nos pasó a la mesa justamente el tratamiento de estos 3 temas fundamentales. Muy bien, hemos conocido el contexto. Asambleísta Héctor Muñoz, vamos un poco a establecer las diferencias para que la ciudadanía pueda conocer entre una enmienda a la Constitución y una reforma. Enmienda, que fue lo que originalmente dio paso a la conformación de esta comisión, pero ahora se ha incorporado una reforma. ¿En qué consisten estas dos iniciativas? A ver, Ricardo, muchas gracias. Primero quiero agradecer a los medios de la Asamblea porque nosotros habíamos comentado en la última comisión de enmiendas justamente que la ciudadanía no está conociendo, digamos, a profundidad los temas que se tratan en esta importante comisión. Me parece que es fundamental que a través de los medios de la Asamblea justamente los ecuatorianos podamos entender cuál es el alcance de estas reformas constitucionales y cuál es la importancia. Respecto a su pregunta, según la legislación ecuatoriana y la misma Carta Magna, existen 3 mecanismos para poder reformar a la Constitución, ¿no es cierto? Modificarla, si se quiere, para ir empezando con estos términos, modificarlos. Para modificar la Constitución. Entonces, existen 3 mecanismos. El primero es el de enmienda, el segundo es el de la reforma parcial y el tercero es a través de una asamblea constituyente. Cada mecanismo tiene alcance diferente y tiene procedimientos diferentes. Por ejemplo, en el procedimiento de enmienda, este procedimiento empieza en la Asamblea Nacional con la firma de 45 asambleístas de respaldo. Se tienen 2 debates, entre debate y debate tiene que mediar 13 meses y posteriormente en segundo debate se aprueba o no este proyecto de enmienda constitucional. Para poder aprobar se necesita de la mayoría calificada de las 2/3 partes en el caso de la enmienda. La enmienda, a través de enmiendas se pueden reformar temas de la Constitución, se pueden modificar temas de la Constitución que no alteren estructura del Estado, que no tengan restricción de derechos, ni tampoco que exista la posibilidad de poder reformar estos mismos mecanismos que establece la Constitución a raíz del 441 en adelante, los artículos 441 en adelante. Bien, en la diferencia en temas de las reformas parciales, a través de este mecanismo sí se pueden modificar temas que eventualmente afecten a la estructura del Estado o a los elementos constitutivos que están justamente plasmados en la Constitución. Este procedimiento es diferente. En este procedimiento yo rescato que hay 3 elementos que son fundamentales. Primero, evidentemente, el elemento jurídico, que es la fundamentación con la que el proponente, que puede ser el presidente, la misma asamblea, o como en este caso, la sociedad civil, a través de algunos requisitos de firma, una cantidad X de un porcentaje de firmas del padrón electoral para que esto pase
a la Corte Constitucional y posteriormente a la Asamblea, se tiene entre debate y debate 90 días. Esto termina igual dentro de la Asamblea con una aprobación, que lo que nosotros estamos planteando, porque esto existía un vacío en la legislación ecuatoriana, que no se sabía cuál era la mayoría con la que se tiene que aprobar esta reforma parcial en la Constitución. Está establecido hoy por hoy, esperemos del veto del presidente, que sea con 70 votos, es decir, con la mayoría absoluta. Sin embargo, este procedimiento no termina con la Asamblea, este procedimiento termina con un referéndum aprobatorio por la gente en las urnas. Entonces, este componente de legitimación, digamos, de los ecuatorianos es sumamente importante. ¿Y por qué? En el caso que nos aboca, por ejemplo, en el primer tema, que es la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, nosotros sabemos que este consejo nació con la Constitución del 2008, es decir, los ecuatorianos por mayoría votaron para que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social exista. Ahora, lo lógico, lo natural y lo jurídico es que si es que esto se tiene que desaparecer, efectivamente que sean los ecuatorianos que decidan si es que desaparece o no. Esto bajo el argumento de que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, que fue a través de una consulta popular. Queda claro, queda definido entonces estos dos mecanismos. Vamos con usted, asambleísta Elizabeth Cabezas, y vámonos entrando entonces en este proyecto de reforma a la Constitución que, como usted ya lo señaló, lo entregó el Comité por la Institucionalidad Democrática. Pasó ya los filtros de la entrega de firmas ante el Consejo Nacional Electoral. A su vez, lo envió el documento a la Corte Constitucional y finalmente la Corte Constitucional dio su aval para que sea tramitado ahora por la Asamblea Nacional. Nos encontramos en este proceso y vamos con los ejes que han sido planteados. El primero, empecemos por transformar a la Asamblea Nacional en bicameral. ¿Cuál es la posibilidad, el análisis que ustedes están llevando adelante para que ahora la Asamblea Nacional, o más bien, de acuerdo a esta iniciativa, la Asamblea Nacional se maneje a través de dos cámaras, la alta y la baja, se ha dicho? Así es, mire, el debate es un debate trascendente, importante, sobre todo en un momento en que la función legislativa atraviesa un nivel de desconfianza y de falta de credibilidad alto, lo cual no es exclusivo de esta función del Estado, porque lastimosamente varias de las funciones del Estado, este momento y la clase política en general está bastante desgastada. Sin embargo, la trascendencia de este debate es en la línea de saber si efectivamente este cambio de la estructura o de la forma del aparataje de la función legislativa va a contribuir de manera significativa, primero, a recobrar esta confianza que requiere de parte de los ciudadanos, pero sobre todo a que se procese y se mejore la calidad de la producción en la legislatura. Yo creo que ese es el punto más relevante que este rato debemos tratar. Para ello hemos recibido en la comisión a un sinnúmero de voceros de distintas instancias. De hecho, hemos tenido, yo diría, importancia fundamental en las vocerías, tanto de las organizaciones políticas, organizaciones civiles, organizaciones de grupos ciudadanos, para que desde esa línea también se conozca cuál es su percepción y cuál es su punto de vista. Debo comentar que el país ya tuvo un proceso y muchos años en donde existió dos cámaras, es decir, fue un proceso bicameral. Este desapareció apenas en el año 79 cuando regresamos a la democracia y en el año 2008 con la nueva constitución se llamó Asamblea Nacional. Entonces el debate es relevante en la línea de que estas dos cámaras tienen que mejorar la calidad legislativa, tienen que mejorar profundamente la función de legislar y de fiscalizar de manera eficiente y clara, y por la opinión de muchos, el tener una segunda cámara sí mejora el nivel de legislación, porque esta se convierte prácticamente en un filtro de las leyes que se realizan. Sin embargo, para otros grupos ciudadanos, el tener esta segunda cámara más bien lo que hace es hacer más lenta la producción legislativa, generar un nuevo actor que en un momento determinado inclusive puede generar conflictos dentro de la misma legislatura y hacia el exterior con los otros poderes del Estado. Entonces, los puntos de vista son distintos, son diversos. Yo creo que el momento que vive el país es un momento complejo y posiblemente el gran debate sobre este tema y la profundidad del mismo no lo estamos alcanzando a pesar de los inmensos intentos y las vocerías
que hemos logrado convocar. Este tiene que ser un debate, como bien lo había dicho el asambleísta Muñoz, además que trascienda al ciudadano. En estos momentos de una pandemia y de una crisis como la que vivimos, realmente es un debate un tanto estéril ante el ciudadano cuando las prioridades de los ciudadanos de este rato son debatirse entre la vida y la muerte por la pandemia, buscar fuentes de empleo que les den estabilidad económica, pensar en la educación de sus hijos. Entonces hay temas como más cercanos a la ciudadanía y este es un debate relevante e importante, pero que se lo siente distante. Entonces me parece que hay que buscar los mecanismos para que el ciudadano se interiorice, lo entienda, lo comente. ¿Por qué? Por la importancia del referéndum. Esta es una iniciativa que tiene que ir a un referéndum y la ciudadanía tiene que saber exactamente qué es lo que está votando en un momento determinado. Asambleísta Muñoz, no le voy a pedir que adelante un criterio porque finalmente este será expresado ya en el informe definitivo, pero sí quisiera conocer los argumentos que han sido expresados por parte de expertos en materia constitucional. ¿Esto definitivamente va a mejorar el trabajo de la legislación, el filtrar la elaboración de los proyectos de ley para que pasen por un tamiz y que luego sea revisado por una cámara superior, tal vez? ¿Va a mejorar entonces el trabajo de la Asamblea Nacional? Eso es justamente lo que se propone en esta iniciativa, ¿no es cierto? Que se pueda mejorar el trabajo de la Asamblea. Y aquí algunos antecedentes. Primero, como bien lo dijo Elizabeth, nosotros hemos tenido 20 constituciones desde 1830, ¿no es cierto? El 70% de esas constituciones han sido bicamerales, o sea, han tenido el sistema bicameral en los parlamentos. Entonces, esto no es nuevo en el Ecuador. No es nuevo. Esto, como bien lo dijo Elizabeth, nosotros teníamos un sistema bicameral hasta el 79, cuando volvemos a la democracia, y en donde se vuelve unicameral. Muchos países del mundo tienen sistemas bicamerales, no obstante, la mayoría de los países tienen sistemas unicamerales. ¿Cuál es un poco la lógica desde el concepto o desde la doctrina de la necesidad de establecer el bicameralismo? Generalmente, esto lo hablo porque en la gran mayoría de países que tienen este tipo de sistemas son países que tienen sistemas federales y no unitarios como lo tiene el Ecuador, ¿no es cierto? Y esto es justamente para una lógica de que existan dos cámaras, que en una se traten cuáles son los problemas de cada uno de los estados federados y que la Cámara Alta o la Cámara del Senado tenga esta posibilidad de establecer normativas a nivel nacional, ¿no es cierto?, para todo el país. En la región vemos ejemplos, por ejemplo, de países que son unitarios y que tienen sistemas bicamerales, y tenemos a Colombia y a Chile. Los dos, hoy por hoy, están incorporando en el debate la posibilidad de volver a tener parlamentos unicamerales. Entonces, esto un poco de antecedentes para que a nosotros nos sirve de mucho estudiarlo para saber cómo podemos aplicarlo en el supuesto de que esto salga. La propuesta inicial del Comité por la Institucionalidad Democrática contenía requisitos diferentes a las personas que vayan a ser electas para el Senado que las personas que vayan a ser electas para la Cámara de Representantes o la Cámara Baja. Esto entiendo yo, con el análisis de poder mejorar la calidad parlamentaria y mejorar la calidad de las leyes. Sin embargo, en estos requisitos se establecía, por ejemplo, que se tenga título universitario, me parece que era de tercer nivel, y algunos otros requisitos más. Cuando entiendo que conversaron con constitucionalistas, y un poco el ejercicio que hacíamos en mi despacho previo a que esto sea presentado de manera formal, es que justamente aquí puede existir un tema de restricción de derechos, justamente el derecho a ser elegido. Entonces, la única manera, como lo explicaba yo en la primera intervención que tuve, de poder reformar la Constitución en donde se incorporen restricción de derechos a través de una asamblea, no a través de una reforma parcial. Eso lo dice la misma Carta Magna, ¿no es cierto? Entonces, esto un poco se quedó de lado, no se lo presentó al final porque no hubiese podido ser aprobado, y esto quedó un poco en el limbo. La idea es que el hecho de que exista una cámara revisora, algunos consideran que esto puede demorar más la producción de las leyes. Nosotros tenemos que analizar a profundidad si es que queremos que existan más leyes o si es que queremos que existan mejores leyes. Desde mi punto de vista, yo voy por lo segundo, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos una cantidad de leyes necesarias en este país, pero tenemos muy malas leyes. Yo creo que si es que con este esfuerzo, si con este trabajo de revisión se pueden mejorar la calidad de las leyes, yo creo que es un tema absolutamente oportuno.
Por otro lado, lo que se trata de evitar es que exista duplicidad de funciones. Este es uno, o sea, entre la Cámara Alta y la Cámara Baja. Este es uno de los problemas que le está llevando, por ejemplo, a Chile a debatir la desaparición de la bicameralidad para volver a la unicameralidad. Es decir, porque más allá de la demora, se duplican esfuerzos innecesarios para tratar exactamente lo mismo. Entonces yo creo que eso lo tendríamos que analizar para ver cómo podemos eliminar esta duplicidad de funciones. Y finalmente, en el tema de fiscalización, a mí me parece importante, porque lo que propone el Comité por la Institucionalidad en este tema de la bicameralidad es que, por ejemplo, el tema de los juicios políticos, si bien es cierto, se pueden sustanciar en la Cámara Baja, ¿quién tiene que llevar como tal el procedimiento de decisión anterior a que llegue al Pleno y que sea quien lo define? Es la Cámara Alta. Entonces, con esto se podría decir que no existe esa suerte de ser juez y parte, ¿no es cierto? Entonces, pueden ser algunos temas interesantes que están planteados y que yo creo que el debate lo está enriqueciendo. Pero, asambleísta Elizabeth Cabezas, en este proceso de fiscalización, de acuerdo a esta propuesta que lo plantea el Comité por la Institucionalidad Democrática, a primera vista salta la duda de que los procesos de fiscalización van a tardar mucho más. Actualmente existe esta discusión en cuanto a los tiempos, ¿no? Se presenta una solicitud de juicio político, el Consejo de Administración Legislativa lo califica cuando sea pertinente, el momento que así lo considera, y lo remite a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, y allí se cumplen ya plazos establecidos, definidos en la Ley de la Función Legislativa. Pero de acuerdo a los procesos que lo establecen el Comité por la Institucionalidad Democrática, revisión por la Cámara de Representantes, pasa a la Cámara del Senado y después del Pleno de la Asamblea Nacional, ¿no se van a dilatar mucho más estas solicitudes de juicio político? Sí, gracias. De hecho, en este momento hay una reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que ha sido ya aprobada, que está para la revisión del Ejecutivo, en el cual se establecen plazos para que el CAL pueda justamente despachar estas solicitudes. Definitivamente las demoras en muchas ocasiones se han dado dentro del Consejo de Administración Legislativa, más no ya dentro de la Comisión de Fiscalización. Porque como usted bien lo dice, esta comisión ya tiene plazos establecidos. Veamos si es que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no hay vetos que cambien eso, ya yo diría este problema se subsana porque ya se establecen plazos a todos los actores y los temas pueden ser evacuados de una manera más ágil. Sin embargo, dentro del procesamiento y ya de la Asamblea, definitivamente ahí existiría posiblemente estos temas que usted comenta, ¿no es cierto? Una vez de que la comisión que acusa es parte de la Cámara Baja, la comisión que decide va a ser parte de la Cámara de Senadores o de la Cámara Alta. Entonces podría haber ahí un conflicto en donde nuevamente tengamos los problemas que hoy estamos tratando de superarlos. Yo creo que en todos los ámbitos hay temas que pueden resultar positivos, pero también hay que ver que efectivamente el país ya pasó por un modelo bicameral en donde ya existieron varios conflictos que llevaron justamente a que el país se plantee si se sigue o no en un modelo bicameral y la decisión fue regresar a una sola cámara. Definitivamente los problemas no están y la calentura, como se dice, no están en las sábanas. Mientras las organizaciones políticas no hagan una mejor selección de quiénes van a ser sus representantes y los ciudadanos también no hagamos una buena valoración de los perfiles de los candidatos, podemos replicar los mismos pecados o los mismos vicios de la Asamblea en una Cámara de Senadores. Entonces, ahí vamos a tener un doble problema, por decirlo de alguna manera. Cuando se planteó esta propuesta, de hecho, los miembros del Comité por Institucionalidad Democrática planteaban una diferenciación de perfiles entre quienes vayan a la Asamblea y quienes vayan al Senado. Al Senado se aspiraba que vayan gente de, yo diría, mayor edad, con mayor experiencia en el ámbito legislativo, que de alguna manera sea este soporte y este filtro más conocedor, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, estos requisitos no fueron aprobados en la Corte Constitucional porque de hecho la misma ley dice que todos los ecuatorianos somos iguales para ser electos y pues obviamente cualquier diferenciación y requisito podría haber sido entendido como una manera de atentar a los derechos de esta libre elección.
que se dan. Sin embargo, creo que hay que repensar todo este tema y posiblemente los tiempos ahora, lastimosamente por esta coyuntura electoral, no son los mejores para revisar todos estos temas. Es por eso que nosotros hemos convocado en la comisión justamente a los miembros y representantes de las organizaciones políticas para que ellos también den su apreciación. Los actores aquí que tienen, yo diría, el sartén por el mango, como se dice vulgarmente, son las organizaciones políticas que van a poner esta opción de candidatos para ser electos. Entonces hay que tener un compromiso de parte de ellos. Lastimosamente, debo decirle, no todas las organizaciones han acudido. No es un tema que parece que tampoco les interesa toparlo en este momento por la coyuntura electoral, lo cual es una verdadera pena porque estos cambios tienen que ser bien debatidos, son de largo plazo, son de trascendencia y superarán esta coyuntura y este proceso electoral que se avecina en febrero. Yo quisiera hacerle una repregunta ahí a asambleísta Elizabeth Cabezas. Entonces, la comisión ha llamado a quienes están de precandidatos hasta el momento para la Asamblea Nacional, porque claro, llama la atención quienes llegarán precisamente a la Asamblea Nacional, al Parlamento ecuatoriano, serán quienes tengan que discutir si finalmente se da paso o no a estos cambios que se están planteando en este año, en este 2020. Bueno, no necesariamente los que son precandidatos, lo que nosotros hemos hecho es llamar a los directores o presidentes o coordinadores de las organizaciones políticas, que son en donde se toma la decisión de quiénes van a ser los candidatos, qué experiencia tienen, qué perfiles. Entonces, en esa línea, más bien, la visión que hemos querido escuchar es la de la organización política como tal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos son parte de esta decisión de quiénes van a ser los futuros miembros de las cámaras y pues obviamente cómo estas cámaras van a repercutir en la mejora de la legislación, pero sobre todo en la credibilidad y confianza que el poder que la Asamblea y que en este caso la función legislativa requiere ante la ciudadanía. Muy bien, asambleístas, nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a conversar sobre esta iniciativa que busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo hemos dejado para el segundo bloque porque este es un tema que sin duda ha generado también expectativa y debate al interior de la Asamblea Nacional y de la sociedad en general. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Tercer Debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate, modalidad virtual. Conversamos con los asambleístas Héctor Muñoz y Elizabeth Cabezas respecto del proyecto de reformas a la Constitución. Asambleísta Héctor Muñoz, voy a empezar por usted ahora este segundo bloque. Legislador, se ha planteado la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo ha hecho así el Comité por la Institucionalidad Democrática. ¿Cuál es la visión que se maneja al interior de la comisión ocasional? Existen algunas visiones diferentes. Recordemos que fui yo quien puso en el debate público la necesidad de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en marzo en marzo del 2019 me parece que fue. Esto previo a que la ciudadanía elija a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana por primera vez mediante elección popular. Nosotros habíamos analizado que este Consejo de Participación Ciudadana lo único que hacía era incentivar este hiperpresidencialismo que está contenido en la Constitución del 2008. Fue un mecanismo, una institución que sirvió justamente para elegir a las entidades de control que estaba de acuerdo con lo que el presidente de ese entonces querían que sean nombrados. Y por esto creo que ya toda la ciudadanía sabe cuáles son
los resultados de algunas elecciones, muchos prófugos, otros presos. Yo creo que ha sido nefasto para la democracia el tener una institución que ha tratado de controlar este tema de las autoridades de control. Y lo lógico, y como tienen la gran mayoría de democracias del mundo, es que sea el Parlamento Nacional quien designe a estas autoridades. Habrá que ver el mecanismo y habrá que ver cuál es el procedimiento para que no se vuelva, digamos, al pasado, en donde en función digamos, de amarres políticos se decidían quiénes iban a estar iba a ser determinada autoridad. Ahora bien, una de las preocupaciones que tiene la gente, y eso porque nos han dicho justamente en la comisión, es que piensan que con esto va a desaparecer la participación ciudadana, y esto no, esto es un error. La función, no va a desaparecer la función de transparencia y control social. No desaparece la función de transparencia y control social, y tampoco es que va a desaparecer la participación ciudadana. Entonces yo creo que aquí hay que ser sumamente enfático y claro. La participación ciudadana no es necesaria que esté estatizada en función de una entidad como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La participación ciudadana es mucho más amplia que una determinada institución que puede llegar a desaparecer y que yo espero que desaparezca. La participación ciudadana está contenida en la Constitución, en leyes, inclusive en ordenanzas. Quito, por ejemplo, es un ejemplo de lo que ha pasado en participación ciudadana. A mí me tocó dar una charla en México sobre la experiencia de Ecuador y sobre todo de Quito en temas de participación ciudadana y de los diferentes niveles de gobierno en donde la gente tiene la posibilidad de participar. Y de nuevo, esto es independiente a que desaparezca o no el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A mí me parece que uno, justamente de los efectos o de los mecanismos para poder fortalecer a la democracia es la participación de la gente. Pero de nuevo, no tiene nada que ver con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora bien, asambleísta Elizabeth Cabezas, es conocido ya el rol que ha jugado en los últimos años el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la denominación de las autoridades de control. Siempre se ha criticado de que lastimosamente o beneficiosamente, como se lo quiera ver, las autoridades han estado apegadas al poder de turno. Sucedió en los últimos años, sucede en los últimos 3 años, esa es la realidad. Pero ¿es necesario entonces eliminar un organismo que ha sido criticado por el accionar de sus autoridades, quienes estuvieron al frente en su momento? Bueno, definitivamente es una pena, digo yo, que las instituciones tengan que cargar con los pecados de quienes están a la cabeza de las mismas. Sin embargo, cuando yo presenté la propuesta de enmienda, justamente lo que yo rescataba era la importancia de mantener estas acciones de participación ciudadana, del control de la corrupción y todas ellas que son parte de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, la designación de autoridades sí era un tema muy cuestionado en la línea de que 7 ciudadanos no podían validar de mejor manera esta elección que una asamblea que además es electa de manera nacional y que son los legítimos representantes de los ciudadanos dentro de lo que es justamente el proceso democrático. ¿Qué más representatividad que la asamblea para que sean ellos los que elijan? Claro que ha habido serios cuestionamientos sobre los mecanismos de elección de años pasados en los que los congresos también eran muy cuestionados por esto. Sin embargo, estamos pasando de un extremo al otro extremo. Los congresos fueron cuestionados, entonces démosle la elección a un consejo de participación que era el que decidía en 7 personas. En tanto, la asamblea a este momento finalmente es la máxima representante de los ciudadanos por decisión del pueblo y por votación popular. Entonces, este momento que el escenario ha hecho, diría yo, cuestionamientos muy fuertes al desempeño del Consejo de Participación Ciudadana, la imagen de esta institución obviamente ha decaído de manera significativa. Creo que lo que hay que rescatar es que de todas maneras, ante esta propuesta de desaparición del Consejo de Participación, ¿no es cierto?, las acciones de mejorar la participación ciudadana, del control de la corrupción, no se van a desaparecer, sino que van a ser trasladadas a otras instancias en donde la misma Constitución ya faculta, por ejemplo, a todo el sector público a incentivar el tema de participación, al tema de la rendición de cuentas, al tema de la presentación de los informes permanentes de los funcionarios públicos. La Contraloría del Estado también tiene un rol fundamental, como es el caso de todo el tema de control de los temas de corrupción. Entonces, me parece
parece que tampoco hay que centralizar y pensar que en esta institución se han concentrado todos estos temas, que además justamente uno de los cuestionamientos es que el trabajo no se ha hecho con la potencia y con la magnitud que esto ha tenido. Claro, el tema es que en el caso de la Contraloría General del Estado también existe cuestionamientos ha habido precisamente observaciones por la autoridad que ahora está al frente de este organismo. Y hasta el momento, más bien lo que se ha buscado es modificar la estructura de la Contraloría General del Estado, pero no eliminarla. O sea, al menos de mi parte no he escuchado esas observaciones. No, de hecho, la Contraloría se mantiene y más bien la propuesta que existe es de que la Contraloría se transforme en un tribunal de cuentas, ¿no es cierto? Para que sea una institución no tan personalizada, sino más bien un tema más corporativo de 7 miembros que puedan tomar las decisiones de una manera muchísimo más, yo diría, más analizada o más tratada. Claro que sí. Pero, asambleísta Héctor Muñoz, ¿se ha pensado tal vez en esta posibilidad de retirar la atribución que tiene el Consejo de Participación Ciudadana de nombrar a las autoridades de control? Me parece que esa es una de las atribuciones, si no la más importante que tiene este organismo, porque tiene otras facultades también. Retirar esa atribución, entregársela tal vez a la Asamblea Nacional, como se lo está discutiendo ahora, pero mantener en vigencia este organismo como un ente que fomente, si se quiere, la participación ciudadana. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que si es que se le elimina la función principal y, digamos, la razón de ser, porque así fue creado por la Constitución del 2008, ¿para qué vamos a mantener una entidad que no va a tener su función principal, que nos va a seguir pagando a todos los ecuatorianos para mantener esa institución, mantener a los funcionarios que trabajan ahí? ¿Con qué objetivo? Si es que puede tranquilamente la participación ciudadana poder seguir caminando como lo ha hecho hasta ahora sin necesidad de que exista el Consejo de Participación Ciudadana. El tema del control social lo propio, ¿no es cierto? Aquí no se está, como usted bien decía, no se está desapareciendo la función de transparencia y control social. Se está desapareciendo, o es la idea, desaparecer a una entidad que es parte de esta función. Sin embargo, las otras entidades efectivamente van a tener la posibilidad de poder, digamos, absorber ese poco de facultades que le quedan a este consejo para que sea mucho más óptimo y que sea mucho más lógico. Entonces, yo creo que debe ir por ahí el análisis. Ahora bien, se regresa entonces se regresa la mirada, si se quiere, a la Asamblea Nacional, un organismo que, hay que decirlo, ha sido cuestionado también, las cifras, los números así lo reflejan. Existe el justificativo de que tradicionalmente los parlamentos en la región no tienen una calificación elevada, ese es el justificativo. Pero esta Asamblea Nacional, con todos los procesos que hemos observado, en donde lastimosamente algunos asambleístas han estado inmersos o indagados por las autoridades judiciales, ¿se encontraría entonces en las condiciones de asumir una atribución para nombrar a las autoridades de control en el Ecuador? Vamos a la parte conceptual, ¿no es cierto?, de la parte lógica, ¿verdad? El hecho de que existan asambleístas sinvergüenzas, yo creo que pasa por algunos temas que algo lo dijo ya el asambleísta Cabezas y que lo he repetido mucho en algunos medios de comunicación. El poder mejorar la calidad de un Parlamento Nacional, para mí, tienen que conjugarse 3 elementos. El primero, que es la responsabilidad de los partidos políticos, de poner a sus mejores cuadros, a gente proba, a gente con experiencia para que vaya a trabajar en la asamblea justamente para la construcción de las leyes. En segundo tema, me parece que es fundamental que la opinión pública, los líderes de opinión y los partidos políticos también sepan separar y sepan identificar cuáles son los funcionarios públicos que sirven de los que no, porque al poner a todos en una misma canasta, lo que pasa es que se crea un desincentivo para que la gente se vincule con política. El problema, asambleísta Muñoz, si me permite, el problema es que en campaña todos se dibujan en alianza, todos tienen las mejores ideas. Y el tercer elemento, sí, y claro, y cuando ya están en el Parlamento, se deshacen y se muestran tal cual. Y por eso le digo, y el tercer elemento, porque hablaba de 3, ¿no es cierto? Hablé de 2, el tercer elemento es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, ¿no es cierto?
Si es que queremos que el Parlamento sea un circo, entonces, ok, votemos por payasos. Si queremos que el Parlamento sea una penitenciaría, entonces votemos por delincuentes. Yo creo que en esta, sobre todo, en esta elección del 2021, la ciudadanía tiene una responsabilidad absoluta para poderse primero identificar con el candidato por el que votan y segundo, analizar o estudiar de quién se trata, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo no pienso votar, yo no voy a votar por alguien que tenga, digamos, temas judiciales pendientes, por ejemplo, ¿no es cierto? O que desde mi percepción, yo no puedo votar por alguien que no haya tenido experiencia, que no conozca cómo se tramitan las leyes, ¿no es cierto? Porque con eso lo que yo estoy tratando de hacer es evitar que vaya gente que no tenga la mínima experiencia en este tipo de asuntos. Entonces yo creo que al conjugar estos tres elementos, yo creo que podemos mejorar mucho la legislatura. Y por otro lado, lo que usted decía, sí, ¿va a volver al Parlamento Nacional? Sí, se quiera o no, nos guste o no. Este tipo de elección de autoridades son elección de carácter política. Lo que pasa es que en el país estamos acostumbrados a que política sea una mala palabra, a que el político per se sea corrupto, a que el político sea sinvergüenza. Pero justamente le digo, yo creo que estamos o tenemos la oportunidad de poder cambiar esto. Todas las democracias maduras del mundo eligen a las autoridades de control en sus parlamentos. Esto no es algo nuevo ni para el país ni para el mundo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que tenemos que tratar primero de establecer un mecanismo apropiado del procedimiento para que se puedan elegir a los mejores cuadros dentro de estas personas que van a ir a las autoridades de control y efectivamente hacer un esfuerzo para poder mejorar el trabajo legislativo y con eso que la gente pueda tener un poco más de confianza. Recordemos algo, sí, la gente es la que más critica, pero la gente es la que termina poniendo a los asambleístas en los curules. Claro que sí, y de allí la importancia de la reflexión que hacía la asambleísta Elizabeth Cabezas minutos atrás, de rescatar o de solicitar que los voceros de las organizaciones políticas acudan a las comisiones, en este caso la Comisión Ocasional, para que también expongan su visión, sus iniciativas y saber quiénes finalmente están detrás de una curul o quiénes buscan llegar a una curul. Asambleísta Elizabeth Cabezas, ustedes van a insistir entonces para que lleguen los representantes de las organizaciones sociales, ustedes como comisión me refiero, para que expongan su visión, esta necesidad de que ahora la Asamblea Nacional designe a las autoridades de control, retirar la atribución al actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De hecho, lo que yo decía es que lo importante este momento es entender la trascendencia de lo que se está tratando en la Asamblea Nacional. Un cambio de un sistema unicameral a un sistema bicameral no puede pasar, yo diría, desapercibido en el debate y simplemente dejar que los ciudadanos en un momento determinado vayan a votar sin el conocimiento suficiente de lo que esto implica. Eso una primera reflexión. La segunda es reiterar lo que yo había planteado. Los cambios de la función legislativa no van a pasar solamente por un cambio del modelo, si no hay un compromiso de las instituciones políticas y de los ciudadanos de seleccionar de manera adecuada a sus representantes. Podemos replicar, como he dicho ya, las mismas falencias y problemas y errores que este momento se han visibilizado en la Asamblea en una segunda cámara, si los requisitos, si la experiencia, si el conocimiento no es diferenciado y cualquier persona y cualquier ciudadano que se cree con legítimas potestades para postularse a una posición puede ser postulado para la Cámara Alta o para la Cámara Baja. Entonces, hay que mirar el tema de manera integral. Esto no va a cambiar solamente porque hay una o dos cámaras. Justamente el asambleísta Muñoz lo decía, este momento Chile, que ha vivido con un modelo bicameral durante muchísimos años, tiene una consulta este fin de semana, ¿no es cierto?, este 25 de octubre, en donde tienen que decidir si efectivamente mantienen el modelo de dos cámaras o regresan a la una. Entonces, no, el conflicto no está solamente en la forma, en cómo está estructurado los poderes, en este caso el legislativo, sino también en la manera como se lleva adelante el mismo y cómo sus representantes o quienes están ahí desempeñan su rol con responsabilidad o no. Asambleísta Elizabeth Cabezas, o más bien, yo no sé si con la siguiente pregunta vamos a incurrir también en el tema de las enmiendas que la propuso usted, enmiendas constitucionales, pero
¿Cuál sería el mecanismo de elección de las autoridades de control si finalmente se da paso a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la atribución de la designación de las autoridades de control viene al Parlamento ecuatoriano? ¿Cómo se van a designar entonces? ¿A través de comisiones, subcomisiones que evalúen las carpetas de los candidatos? ¿Cómo va a funcionar aquello? Bueno, esto es un tema que no va a pasar sino por las organizaciones políticas. Por eso yo le decía, para mí la relevancia de escuchar a quienes tienen el control de la organización política. ¿Cuál es su compromiso y cómo lo van a hacer al interno? Eso ya es un tema que va a estar más allá de cuál es la propuesta de ley. O sea, nosotros podemos elaborar la mejor propuesta, podemos tener los mejores textos, pero requieren de este filtro y de esta tarea importante de selección que deberán hacerle las organizaciones y en su momento que los ciudadanos también entiendan que la selección y el voto tiene que ir directamente relacionado a la tarea y a la gran responsabilidad que se les está asignando con esa confianza y ese voto en las urnas. ¿Cuál va a ser el mecanismo, asambleísta Héctor Muñoz, que se está planteando? Hay algunos temas que están sobre el debate, digamos, que existe una amplia participación, que se puede haber filtros previos en temas de requisitos puntuales. Existía una posibilidad de que sea la academia quien participe en elección, y yo decía que esto es terrible, yo me opongo de manera frontal y definitiva que la academia participe en un tema de elección política. ¿Y por qué? Yo decía que para mí la academia me parece que es fundamental y es muy útil para la construcción de las leyes. Es más, cuando yo he presentado proyectos de ley o cuando tengo que presentar algunas observaciones a los proyectos de ley de diferentes asambleístas, evidentemente tengo que recurrir a la academia para saber cuál es el criterio. Pero el momento que se le pone a la academia en la posición de tratar de elegir autoridades de control, es decir, inmiscuirle en la política a la academia, a mí me parece nefasto. Creo que lo único que nos falta en este país es politizar a la academia. Los académicos para la academia y los políticos para la política. Si es que ellos pueden participar en un tema de requisitos, de elaborar filtros previos, pues absolutamente bienvenido. Pero yo estoy absolutamente opuesto de que sea la academia quien elija. ¿Y por qué? Porque lo que vamos a hacer es capaz crear un incentivo perverso para que la academia esté repleta de políticos, ¿no es cierto? Porque van a tener un poder en el eventual caso de poder elegir. Entonces, de nuevo, yo creo que esto hay que ser me gusta ser bastante directo en este sentido y tratar de diferenciar esto. Que la academia efectivamente pueda elaborar los controles previos, pero que no se le meta en un tema de elección en absoluto. Muy bien, vamos cerrando este tema. Vamos a pasar al tercer aspecto, el tercer eje que comprende, el tercer eje de mayor discusión, si se quiere, el proyecto de reforma a la Constitución. Asambleísta Elizabeth Cabezas, se habla de brindarle de mayor independencia a la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo va a funcionar aquello? ¿Cómo está el texto? Bueno, definitivamente nosotros estamos este rato valorando toda esta propuesta, nos coincidimos de que es indispensable fortalecer a la Fiscalía, creemos que el trabajo que se hace actualmente con la fiscal es excelente, se ha logrado tratar temas muy relevantes en el país y justamente una de las preocupaciones que se manifiestan es la necesidad de que la Fiscalía pueda planificar en la designación de sus fiscales, por ejemplo, que pueda planificar en lo que tiene relación a la cesación o a las sanciones de sus fiscales, es decir, tener un mejor control del tema administrativo y del tema presupuestario. Definitivamente estas son las grandes falencias que este momento tiene la Fiscalía y que le han impedido posiblemente continuar con este trabajo importante de lo que representa el combate a la corrupción con mayor velocidad y mayor fuerza. Entonces, en esa línea estamos revisando los textos todavía no están definitivos. De hecho, en la actual Constitución, la Fiscalía es parte del Consejo de la Judicatura, recuerde usted, y como tal se determina ahí que existe autonomía, pero que en la práctica esto no se ha dado. Entonces, habrá que ir ya redactando una vez que terminemos ya estas comparecencias que hemos venido escuchando para entrar ya al tema de textos. Yo preveo que, y así está el cronograma aprobado con los miembros de la comisión, que estos temas los tratemos
esperemos hasta mediados, hasta finales de noviembre, cosa que hasta diciembre ya tengamos textos que puedan ser debatidos en el Pleno, y será el Pleno, obviamente, la instancia que apruebe o desapruebe las propuestas que nosotros llevemos después de este largo y importantísimo y fructífero debate. Ya vamos a hablar de los plazos. Asambleísta Héctor Muñoz, en teoría la Fiscalía General del Estado pertenece a otra función del Estado que no sea la legislativa o la ejecutiva. En teoría es independiente. Digo en teoría porque finalmente su máxima autoridad termina siendo designada por el Consejo de Participación Ciudadana, o así está hasta el momento de lo que hemos observado. Y claro, nos guste o no, quien ha estado al frente de la Fiscalía General del Estado también ha obedecido al poder de turno, sea cual fuere. Entonces, ¿cómo se va a brindar esta autonomía a la Fiscalía General del Estado? ¿Y autonomía en qué sentido? A ver, yo creo que aquí hay que diferenciar dos conceptos, ¿no es cierto? Hay que diferenciar el concepto de qué significa autonomía y qué significa independencia. Muchos confunden estos dos términos, pero sí es importante aclararlo. Para mí la Fiscalía no tiene independencia, ¿no es cierto? La independencia está ligada a esa posibilidad de no tener a quién rendir cuentas. Es decir, en este caso, lo que está pasando hoy por hoy es que la Judicatura inclusive tiene mecanismos disciplinarios en función de los fiscales, ¿no es cierto? Entonces, independencia como tal desde el concepto no lo habría. Autonomía quiere decir esa potestad de tomar acciones o de tomar decisiones. Es decir, los entes autónomos quiere decir que tienen su propia norma, que tienen la posibilidad de tener justamente esta autonomía de carácter administrativo y sobre todo de carácter presupuestario financiero. Entonces, yo veo que ninguna de los dos conceptos están aplicados hoy por hoy a la Fiscalía General del Estado. A priori y conceptualmente yo estoy de acuerdo en poder buscar esta autonomía y esta independencia. Sin embargo, usted ha dicho algo medular. A la final del día, tal cual como se elige al fiscal, al contralor, al procurador o los superintendentes, tienen una composición de carácter político, ¿no es cierto? Entonces, lo lógico es que estas instituciones, si bien es cierto, la cabeza pueda tener una determinada ideología política, lo ideal es que esto no se contagie, o en eventual caso no se contamine hacia, digamos, las personas que están abajo de la máxima autoridad. Creo que dentro de las comparecencias que de manera absolutamente acertada lo ha hecho desde la presidencia de esta comisión Elizabeth Cabezas, en donde eso sí creo que rescatarle, que hay que decirlo de manera pública, me ha parecido que han sido súper acertadas. Hemos tenido comparecencias de primera, y entre ellas, en lo penal, uno de los expertos decía, a ver, ojo, sí, muy bien el tema de la autonomía, pero ¿cómo vamos a tratar de hacer el esfuerzo de que los procesos, por ejemplo, disciplinarios que se den adentro de la Fiscalía no respondan a un tema de carácter político en función de la autoridad primera? Entonces, esa es la duda central en todo. Es justamente en donde tenemos que trabajar. Si queremos dotar de autonomía e independencia, como dije, son dos conceptos que no son iguales, tenemos que trabajar en cuáles son los filtros y los procedimientos necesarios para que, sobre pretexto de esa autonomía o independencia, no se quiera tener la decisión directa sobre los fiscales si es que, por ejemplo, yo soy fiscal general y el fiscal inferior no tiene, digamos, o no toma una decisión en la que yo estoy de acuerdo. Aquí no se puede llegar a determinar de manera disciplinaria porque están o no de acuerdo con un tema ideológico de la cabeza, ¿no es cierto? Sino en función del análisis del trabajo. Un poco lo que habíamos hablado en su momento, mi estimado Ricardo, con el tema del error inexcusable, ¿no es cierto? Es justamente que no exista esta incidencia política en la toma de decisiones en función de tal o cual, digamos, procedimiento disciplinario. Entonces, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer ahora dentro de la comisión. Me parece que, primero, la definición de los conceptos están claros y lo otro, la actuación, claro, en cuanto a sanciones por determinadas motivaciones que pueden darse, coyunturales o políticas, sea cual fuere. Vamos con, finalmente ya con los plazos, asambleísta Elizabeth Cabezas, nos quedan pocos minutos, hablemos un poco de los plazos y la duda central aquí es si definitivamente el referéndum en donde se debería dar paso o no a este proyecto de reformas coincide
con la primera parte de ya la votación del sufragio de las elecciones nacionales. Bueno, de hecho, nosotros hemos, yo diría, cumplido primero con los plazos que establece la Constitución, en donde se habla claramente que a partir de los 90 días del primer debate tendrá que esto entrar para un segundo debate. Estamos trabajando arduamente en ello y por lo tanto yo esperaría que hasta mediados de diciembre, como es nuestra intención en la comisión, poder pasar para que el Pleno tome ya una decisión al respecto. De ser así, posiblemente los tiempos sí permiten que en febrero se incluya estas preguntas en el referéndum. Esto ya será una decisión más allá de lo que la Asamblea apruebe o desapruebe, pero creo que lo importante es que nosotros cumplamos con esos plazos y demos una respuesta a esta iniciativa ciudadana, que obviamente es de nuestra responsabilidad tratarla porque así es el mandato legal vigente. Asambleístas, nos quedan un minuto. Les voy a pedir en 30 segundos a cada uno, por favor, sus conclusiones respecto a este proyecto de reformas constitucionales. Empiezo por usted, asambleísta Muñoz. Me parece que son temas importantes, me parece que va mucho más allá del tema coyuntural, sino que lo que se quiere es un poco meterse a una reforma estructural de las competencias que tiene hoy por hoy la Asamblea, la Constitución Política de la República, y lo fundamental en esto es hacer un esfuerzo en conjunto para que la ciudadanía se pueda llegar a enterar de lo que eventualmente se va a tener que votar en febrero. Nada más de eso y muchas gracias. De acuerdo, asambleísta Elizabeth Cabeza, sus conclusiones, por favor. Sí, coincido, creo que los temas que esta reforma plantea son temas de estructura de largo plazo. El momento que vive el país posiblemente no es el mejor para tratarlos, porque obviamente estos temas no llegan al corazón y a la sensibilidad directa de los ciudadanos, más aún cuando estamos viviendo momentos tan complejos, atravesados por una crisis sanitaria que ha dejado dolor y mucha preocupación en todos los ecuatorianos. Sin embargo, hay que hacer los esfuerzos necesarios para que, si este tema es incluido dentro de la papeleta de febrero del 21, o a su vez si hay una segunda vuelta en abril, esto sea muy conocido, difundido y entendido sobre todo por los ciudadanos, para que su voto sea un voto consciente, un voto claro de la responsabilidad que acarrea y de las consecuencias a su vez de un apoyo o no a estas iniciativas. Les quiero agradecer a asambleísta Héctor Muñoz, asambleísta Elizabeth Cabezas. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en Tercer Debate. Como siempre, ustedes desde donde nos miren, desde donde nos escuchen, tendrán sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate, modalidad virtual. Nos encontraremos en una próxima edición. Tercer Debate, modalidad virtual.